Hoy tenemos un tema interesante. Le pusimos libres y sin cadenas, y pusimos un águila volando también ahí. La verdad es que hay tantas cosas que nos sujetan, hay tantas cosas que nos mantienen sin la plena libertad. Hoy quiero enfocarme un poco más sobre todo a ser cristianos, o sea, a tener la libertad de que seas cristiano, a la libertad de que puedas fluir como Dios quiere que fluyes, como Él describe a un hijo de Dios. Cuando Él habla de un hijo de Dios, habla de alguien que está lleno del Espíritu Santo. Y si está lleno del Espíritu Santo, es una persona que tiene paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, gozo, fe, amor. Y la Biblia dice que ante todas esas cosas, contra esas cosas, no hay ley. O sea que no hay una cosa que pueda robarte eso. Pero el requisito es la llenura del Espíritu Santo. Es algo que brota por tu comunión con Dios, no por tu religión o por algo que tú puedas hacer, sino por un estado de adoración, de rendirte delante de Dios y conseguir poder estar en plena libertad para ser cristiano, para ser quien Dios quiere que seas. Muchas cosas nos esclavizan el día de hoy. Muchas ideas, muchas enseñanzas, muchas circunstancias y estilo de vida, muchas voces que hay en el mundo pretenden obstaculizarnos o esclavizarnos el día de hoy. Generan actitudes, generan formas de ser, formas de pensar, lo que vivimos nosotros todos los días. Dios pretende desde el principio establecer en el hombre una forma de pensar y una actitud, una forma de ser. Cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, estaba hablando de un ser que pudiera actuar, pensar, sentir igual que Dios. Y si tú te pones a pensar hoy en día, pues la paz de Dios a veces no, si la comparamos con la nuestra, viendo a la persona de Jesús aquí en la tierra y cómo Él caminó, pues pudiera ser que no tengamos la misma calidad ni cantidad de paz. Si pudiéramos pensar en la misericordia de Dios sobre aquellos que necesitan, pues a lo mejor no seríamos tan misericordiosos como Él. Como pensamos hacia las adversidades, bueno, Jesús no tuvo límites. Su forma de pensar fue impresionante. O sea, no había nada que lo detuviera a Él. Nada le robaba el seguir caminando hacia el objetivo. Lo mismo lo ves en aquellos que fueron investidos de poder. Sin embargo, es un cambio antes de y después de. Ves a un Saulo antes de conocer a Cristo y ves a un apóstol Pablo después y ves un cambio impresionante porque está lleno del Espíritu Santo. Y ahora las adversidades, aún los azotes, aún las cárceles o las cosas difíciles verdaderamente no opacan lo que genera una pasión en su corazón, que es hacer la voluntad de Dios y cumplir con el propósito por el cual fue el llamado. A veces pensamos que no podemos vivir en libertad porque nuestra mente está enfocada, está captada o posesionada por muchas ideas o por lo que vivimos. Y el estrés, la ansiedad, el temor y tantas cosas se van apoderando de nosotros de tal manera que lo que menos tenemos es una completa libertad. Pero es algo que todos deseamos. La libertad es algo que tú y yo deseamos. Queremos ser libres, queremos levantarnos con plena libertad. Pero si tú estás esperando que la libertad vaya a venir o el fluir del Espíritu Santo vaya a venir el día que ya no tengas complicaciones, que no tengas adversidades, que no haya nada que estorbe, pues te vas a seguir esperando mucho tiempo, cuando puedes disfrutar de esa libertad desde el día de hoy. Puedes disfrutarlo desde hoy. Entonces, a veces tenemos que considerar testimonios tanto de la Biblia, de líderes, como de nuestros tiempos o de la historia de la iglesia para poder más o menos entender cómo Dios sí puede fluir en alguien que se rinde a Él y que le adora a Él y que confía en Él. Y ya veremos los puntos que se necesitan para poder hacerlo. El rey Richard Wurmbrand, un pastor rumano, fíjate muy bien, él estuvo 14 años. Estuvo 14 años en cárceles comunistas por predicar la palabra, por tratar de llevar un mensaje en un momento donde se prohibía, porque se trataba de establecer una sola forma de pensar en el comunismo y no cabía el evangelio, no se podía hacer eso.
Entonces él fue verdaderamente maltratado de una forma impresionante, y cuando él sale, después de tantas torturas, él inicia lo que en aquel entonces en Europa se conoció como la iglesia subterránea. En subterráneos, en lugares sucios, pero donde había la oportunidad, ahí se congregaban, y ahí alcanzó a mucha gente para Cristo, que seguramente el día de hoy, y seguirá pasando el tiempo, seguirá viendo fruto de lo que él hizo con gran pasión y gran gozo en su corazón. Escribió libros tremendos. Él vivió hasta los 90 años, y todo el tiempo estaba y seguía apasionado. La adversidad y las grandes cosas que él vivió no vinieron a robarle a él ninguna de sus momentos, de sus oportunidades que tuvo para poder vivir y volar con libertad. Fíjate, él se presentó en el Senado de los Estados Unidos y mostró 18 heridas graves que tenía en su cuerpo a causa de la tortura que había vivido, pero como testimonio de un guerrero. Como dice el apóstol Pablo, me pueden poner preso a mí, pero no a la palabra y al propósito que él tenía. Muchas de las escrituras de Pablo fueron escritas desde un punto donde cualquiera diría, será imposible, o cómo vas a tener el corazón para hacerlo, cómo vas a tener la libertad para hacerlo. Simple y sencillamente, aunque te permitan hacerlo, ¿cómo te vas a sentir para poder hacerlo? La pasión por las cosas de Dios y por Dios y por poder estar en libertad, y la vida cristiana no se vive como el mundo lo anuncia, a raíz de una libertad que no es real. Libertad financiera, libertad de problemas, libertad de conflictos. No existe eso en la tierra. El hombre más rico del mundo tiene conflictos, tiene problemas. De repente le da gripa, de repente le da el estómago, le caen mal los tacos o lo que sea, ¿sí? Tiene conflictos en sus negocios, en lo que sea. No creas que porque tienes todo el dinero del mundo ya estás carente de conflictos. En los últimos meses hemos estado viendo discursos de alguien que es candidato para la presidencia de los Estados Unidos. Es un hombre que, según aparentemente, es inmensamente rico, y vemos el enorme conflicto en su corazón. Vemos que está lleno de problemas, y lees acerca de él y lo que pasa alrededor de él, y te das cuenta de que hay conflictos en su vida. Cuando estuvimos en la India en el 2000, conocí a un reverendo que se llama el reverendo Yashua, y él nos estaba esperando con mucha alegría, porque íbamos a ir a conocer lo que Dios había hecho a través de él. Nosotros estamos esperando cosas tremendas, para ellos son tremendas, pero una pequeña escuela, y también un techo con tapetes en el piso donde se congregaba un pequeño grupo de gente. Y veníamos a apoyarlo, a predicar un día, y de ahí nos seguíamos a otra aldea. Estábamos cerca de una aldea que se llama Salem, donde íbamos a encontrarnos con su hermano, pero él estaba gustoso esperándonos. Llegamos al aeropuerto, nos recoge, y vimos en él la sonrisa, la típica sonrisa de un cristiano de la India, un indio que se asimilan un poco a los mexicanos, pero con un color de piel algo diferente, su dentadura muy blanca, los ojos grandes, ¿sí? Que te inspiran, no sé, algo tienen, llenos de Dios. Ya vamos con él. Nunca nos esperamos lo que nos iba a decir. Ya cuando estamos yendo a la escuela que nos iba a enseñar, nos enseña la escuela toda destrozada, toda completamente destrozada, porque había llegado el ejército precisamente en la noche y le había hecho pedazos su escuela, ¿sí? Y le habían prohibido seguir adelante. Sin embargo, él estaba bien firme, estaba siguiendo adelante, diciendo, nadie va a frenar lo que Dios me llamó a hacer. Y tú te quedas sorprendido, ¿sí? Como dicen en algunos lugares, que algunos con una pequeña cachetada tenemos, ¿sí? Bueno, este hombre ni con todo eso tenía. O sea, sigues adelante, pero no es más que Dios fluyendo en alguien, no es más que esa libertad que hay en alguien, que nadie se apodera de tu mente, nadie se apodera de tu corazón, y sigues volando como las águilas, sin esperar a que las cosas se pinten del color o de la forma que tú quieres que se pinten. También llegamos ahí a un lugar que se llamaba Hyderabad, es una de las ciudades grandes de la India. Tú sabes que la India tiene ciudades arriba de 10 millones de personas, un bonche de ellas, 7, 8 millones, 10 millones, 12 millones, o sea, es impresionante. Pero Hyderabad es una ciudad grande, es llamada en el mundo, conocida como la cuna de las perlas, ¿no? Estando ahí fuimos a predicarle a un montón de pastores, y nos metieron en un lugar de una escuela, con gente
viendo en los portones, cerraban cuando entrabas inmediatamente porque era peligroso lo que íbamos a hacer. Cuando estaba ahí me tocó a mí dar una palabra, dar una enseñanza, estaba hablando yo del conflicto en la iglesia, y cuando estaba predicando eso, pues tú predicas algo y hay dos intérpretes, uno que está en Tamuil y otro en otro de los dialectos de ellos que es más conocido por allá. Entonces yo hablaba y ellos hablaban, y ellos hablaban, y estoy dando la enseñanza, había alrededor de 380 pastores más o menos ahí, y de pronto, en medio de mi plática, se levanta alguien, así a unos 15, 20 metros de distancia, se levanta y empieza a y a gritar. Y yo, pues me quedo tranquilo, me le quedo viendo, estoy actuando como que le entiendo, no entiendo nada, la verdad. Puede estar diciendo cualquier cosa, pero tienes que guardar, o sea, nunca asumir, nunca pensar que te están atacando o lo que sea. Y finalmente yo lo que estoy haciendo es voltear a ver al intérprete, ¿verdad? Y el intérprete está con una cara así como que, o sea, como triste, ¿sí? Y de repente como enojado o algo así. Pero va cambiando el rostro de la persona y empiezan a salirle lágrimas de sus ojos y de repente se tranquiliza. Y hasta aquí ya me dicen, lo que pasa es que acaban de matar a su hijo, a su hermano y a un grupo de amigos solamente por estar orando. Por haber estado orando, acaban de matarlo. Este hombre tenía más de una semana caminando sin zapatos para llegar a oír estas pláticas que estábamos dando. Imagínate la libertad de alguien. La pasión de alguien, una libertad que no le dice, ay, está muy lejos, ay, no traigo zapatos, ay, está pasando esto. Y encima cuando va llegando, recibe un comunicado de lo que acababa de pasar. Entonces llega y nos lo dice solamente para que oremos por él. Lo metemos a un lugar, estamos empezando a orar por él, oramos por él, obvio que está quebrantado. Acaban de matar a su hijo de 12 años, ¿sí? A su hermano, a un montón de amigos, pero con lágrimas en los ojos. Un milagro porque sacamos lo que traíamos en los ojos, en las bolsas para juntar una ofrenda y era exactamente el dinero que necesitaba para regresarse otra vez, pero hacerlo de una forma, un medio de transporte más rápido. Pero él dice, hermanos, delante de Dios les digo, aquí sin mentir, que no descansaré, no me doblegaré, seguiré adelante y predicaré el evangelio y algún día tendré la oportunidad de recibir las enseñanzas que ustedes dan, pero el fuego en mi corazón no me lo quita nadie. Y te quedas, la verdad, mira, el primer punto es que es fundamental mirar a Jesús. Es fundamental en tu vida, cuando estás viviendo lo que estés viviendo. Mira, la iglesia está viviendo una persecución impresionante. Me impactó la visión que Dios le dio a alguien. No voy a decir mucho porque quiero compartirlo, que lo comparta la persona con mayor claridad, pero una visión tremenda que me puso así chinito, ¿sí? Que es el tiempo de la persecución y que la gente corría abrazando la Biblia, ¿sí? El tiempo de la persecución y la gente corriendo abrazando la Biblia. Y vivimos tiempos tremendos. Ahorita vamos a leer una porción de la palabra del libro de los Hechos donde la persecución era de otra forma. Pero hoy en día que nos quieren imponer leyes, que a los niños les dicen cada barbaridad, que se están estableciendo culturas completamente paganas y lejos de los principios que Dios enseña en la Biblia y que ya es conocido por décadas y por siglos, de que cualquier nación que camina con estos principios va a ser maldecida, ¿sí? Pero nosotros somos luz en medio de la oscuridad, ¿sí? Nosotros podemos traer el antídoto a nuestra nación. De hecho, la iglesia es el hospital espiritual en la tierra que puede venir a transformar la enfermedad y todas las cosas espirituales que se mueven en el corazón de aquellos que de una manera ignorante empiezan a aplicar cosas buscando yo no sé qué, pero no es la bendición para nadie ni la edificación de nadie, sino verdaderamente llevar a la gente a perderse completamente, y ahora están atacando a la niñez. Pero es fundamental enfocarnos en Jesús. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versos del 23 al 25, dice: después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Traíamos la lectura completa por ahí, pero bueno, ahorita la vamos viendo por partes. Aquí estamos hablando, fíjate bien, Pablo y Silas, pues
los que están con nosotros estudiando el libro de los Hechos, hemos aprendido de que cómo inicia el viaje misionero de Pablo y va viviendo adversidades. Pedro también por su lado, la iglesia es perseguida, pero van llenos del Espíritu Santo y empiezan a predicar el Evangelio, y mucha gente se está convirtiendo y tienen enormes oportunidades, enormes desafíos, enormes victorias, pero enorme adversidad, situaciones complicadas que van en contra de ellos. Entonces aquí, si ellos no ponen sus ojos en Jesús, si tú no pones tus ojos en Jesús, si es fundamental, nosotros lo primero, fíjate bien, es tienes que creer y confiar en el poder de Dios. Cuando Jesús es apresado en el Getsemaní y es llevado, cualquiera puede pensar, de hecho sus discípulos se fueron con él, ¿sí? Y cualquiera puede pensar, sería cierto, ¿sí?, todo lo que dijo, de tal poder o lo que sea. Pero Jesús no piensa así. Jesús no tiene dudas. Cuando ya están investidos de poder Pablo, Pedro, Juan, todos los demás que van en la obra de Dios y están llenos del Espíritu Santo, tienen que creer y confiar en el poder de Dios. Entonces ellos, lo que leíamos ahorita es que empiezan a adorar a Dios en medio de la adversidad. Empiezan a adorar, es rendirse. Ellos empiezan a cantar un himno. Cuando tú oyes a alguien cantar un himno en medio de la adversidad, tú ponte a pensar, ahorita en cualquier situación que te aqueje el día de hoy, tu última queja, o tus últimas 10, o tus últimas 20, o la lista que traigas en tu bolsa, o en tu mente de las quejas que tienes, ponte a pensar en ellas el día de hoy. Y dime si cuando piensas en ellas o las platicas, te frenas y dices, no, espérame, vamos a cantar tantito un himno y vamos a ver, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y estás viendo el recibo así, ¿y cómo voy a pagar? ¿Sí? Y empiezas acá a cambiarle el tono y las palabras porque traes una preocupación en tu corazón. Bueno, pero si tú quieres vivir en libertad, sin esclavitud, y quieres lograrlo, sí se puede, pero es fundamental ver a Dios. Y para hacer eso tienes que creer y confiar en el poder de Dios. O sea, las prédicas que oyes, o las enseñanzas que oyes, o las lecturas de la Biblia que oyes, o tus tiempos de oración, no son un rito, son reales. Dios existe y es poderoso y está aquí y es galardonador sobre aquellos que le buscan a Él. Él promete traer descanso, traer dirección, traer sanidad, traer enseñanza, y que nos dé la capacidad de predicar el Evangelio donde quiera que vayamos, porque Él está con nosotros. Solamente le dice a Josué, medita en mi palabra día y de noche, no te despegues de eso, porque entonces vas a prosperar en tu camino y todo te va a salir bien. O sea, es un poder de Dios manifestado en aquel que está pegado a Él. Por eso es necesario, es fundamental pegarse, el creer y confiar en el poder de Dios. No solamente hablar del poder de Dios, sino creerlo y confiar en Él, ¿sí? Inciso B, que la adoración, fíjate bien, la adoración desplaza la lamentación. Acuérdate, la adoración hace a un lado a la lamentación. Mientras que seguramente muchos reos en la cárcel estaban diciendo, ay, aquí estoy sufriendo, oiga, tráiganme un agua, o tráiganme esto, lo que tú quieras, ¿quién me va a venir a rescatar? Así como el Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá salvarme? O lo que tú quieras, ¿sí? Bueno, pues aquí están Pablo y Silas haciendo algo completamente que puede ser calificado como una locura. Ellos se ponen a cantar un himno, se ponen a cantarle y adorar a Dios, y la adoración hace a un lado la lamentación. Entonces, en los momentos de que te estés lamentando por algo y que te está robando tu libertad, tienes que aprender por qué Dios inventó la alabanza y la adoración. ¿Por qué Dios inventó la oración? ¿Por qué abrió las puertas y dijo, clama a mí, yo te responderé? ¿Por qué nos dio la oportunidad de comunicarnos con Él y nos dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor? ¿Por qué lo hizo? La cosa es serlo, no nada más saberlo, sino poder verdaderamente adoradores en medio de la dificultad, en medio de las tormentas, y para poder deleitarnos de la bonanza y de la tranquilidad después. Entonces, fíjate, por 3 años estuvimos yendo todas las semanas al penal de Apodaca.
Llegábamos al penal de Apodaca y pues imagínate nada más la pura entrada, ya te esculcan por todos lados y te ponen sellos y te ponen esto y te piden lo que sea y no puedes entrar con nada, bueno, hasta que entras y una puerta de seguridad y otra puerta de seguridad y luego vas pasando por un túnel, ¿sí? Y empezamos las primeras veces a llegar a predicar el evangelio. Cuando tú llegabas y decías, alguien tiene una necesidad de oración, ¿qué crees que la gente te decía? ¿Qué quieres que pida por ti? ¿Unos tacos? Ah, ahí tienen tacos. ¿Sí? ¿Me saludas a fulano? No, hombre. La primera necesidad era, quiero ser libre. Quiero una oportunidad. Quiero estar afuera. Quiero estar fuera de aquí. ¿Sí? Pero era tan agobiante para muchos de ellos, sobre todo los más nuevos. Agobiante. Generaba corajes, mañas, un montón de cosas dentro. Seguimos predicando semana por semana hasta que se estableció una iglesia ahí adentro. Pero después de un tiempo llegabas y pasabas la primera puerta de seguridad, la segunda, televisores y todo esto, pantallas y lo que tú quieras. Y cuando íbamos llegando y entramos al túnel que le decíamos, empezamos a escuchar los panderos, las guitarras y los cantos. Y el hombre de Galilea va pasando, va. El hombre de Galilea, pero imagínate 30 voces de gente, criminales y lo que tú quieras. Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Y tú ibas así, wow, ya no sabes si ellos estaban más libres que tú o qué. O sea, ¿sí? Era un fuego tremendo y llegabas, ¿qué pasó mi hermano? Y esto y lo otro, todo risa y risa. Bueno, pues es que es gente que ha aprendido que la adoración desplaza el lamento, que la adoración hace un lado a la lamentación. Número 2, la angustia y la ansiedad provocan dolor y caos. Lo pusimos ahí creo que lo pusimos en uno de los anuncios del Facebook. La angustia y la ansiedad provocan dolor y caos. Dice la palabra de Dios en continuación en Hechos, regresando a la palabra Hechos 16, 26 al 27. Entonces sobre de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Sí? Entonces vamos a ver los personajes. ¿Ves al que está lleno del Señor? Al que cumple con creer y confiar en el poder de Dios, al que sabe que la adoración quita el lamento. Y ahora vamos a ver a alguien que todavía no sabe de estas cosas, que es el carcelero. Entonces, el ambiente, fíjate bien, el ambiente nos puede impulsar a tomar malas decisiones. El ambiente, como tú lo permitas, como tú lo generes, a través de lo que estés viviendo, te puede impulsar a tomar malas decisiones. Pero acuérdate que si te endeudas, renuncias, malos negocios, vergüenzas, todo lo que tú quieras, siempre es fundamental seguir adelante. No importa dónde estés, no importa que algo haya pasado que no esperabas, no importa que no haya pasado algo que esperabas, no importa que estés viviendo una situación adversa, necesitas tener firmeza y estar estable y no ser inestable, sino estar siempre entendido que la angustia y la ansiedad te llevan a ser voluble y te hacen tomar decisiones incorrectas. Entonces, el ambiente pudiera ser que te haga y te empuje a tomar decisiones incorrectas, pero no debe de ser así, porque Dios nos llamó a vencer. Acuérdate, Dios nos llamó a vencer, a ser estables, a no ser gente de doble ánimo, a seguir adelante, a seguir edificando, a seguir construyendo, a seguir sanando, a seguir enseñando. Entonces, otro punto es que la depresión y la angustia generan pensamientos suicidas. ¿Sí? Muchos pueden decir, yo nunca he pensado en matarme, otros sí, otros cuando menos de idea, aunque no le hacen caso. Pero quiero decirte algo. Estaba leyendo ahí acerca de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y todo lo que hablan de esto, y tienes que entender que mientras que tú estás viendo aquí a un carcelero que de pronto piensa que se va a matar, dice que toma una espada y ya se va a matar. ¿Por qué? Porque seguramente lo iban a matar, porque iban a pensar que él pensaba que iban a pensar
que todos los presos se habían huido por su causa, por su culpa, por su negligencia. Entonces iba a ser pena de muerte. Entonces él está tan deprimido y no tiene salida, no piensa en otra cosa más que en suicidarse, ¿sí? Pero por lo que estaba leyendo, me puse a ver, y te voy a decir algo. La Organización Mundial de la Salud dice que cada 40 segundos se suicida alguien en la Tierra. Cada 40 segundos. Se calcula que más de 1 millón de personas se quitan la vida cada año, ¿sí? Esto es de 2013 y esto va creciendo, ¿sí? Ahora te voy a decir una cosa. Se declaró en el 2013 también que en México ya era la segunda causa de muerte, el suicidio. Y luego vienen, no te voy a sacar todas las estadísticas, edades de 15 a 20 y tantos, cómo van bajando las edades a medida que va pasando el tiempo y las cantidades y todo. Pero lo que quiero llegar al principio es, quizás tú dices, pues a mí de repente me espera, ay, no quisiera estar aquí, o para qué vivo, y de qué me sirve la vida, y ya ves todas las cosas que hemos hablado de que la vida no vale nada y todo ese rollo, ¿verdad? Bueno, entonces a lo mejor no estás en el grado de decir, yo me voy a colgar o lo que tú quieras, pero tienes que tener cuidado, porque hay cosas que si no te llevan al suicidio, te llevan a una muerte espiritual. Las decisiones te llevan a una muerte espiritual. O sea, te pueden separar de Dios. Puedes dejar de orar, puedes dejar de congregarte, puedes dejar de estudiar, puedes dejar de buscar a Dios, solamente porque algo te generó una frustración tan grande, ¿sí?, que piensas que ya no nada tiene sentido, y estás completamente equivocado. Estás muy equivocado. Entonces está el carcelero ahí. No lo tengo aquí anotado, pero quiero leerte lo que sigue, porque está el carcelero después del 27, y me encanta lo que dice. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí, le dice él. Y cuando él dice eso, no nada más tiene un sentido de decir estamos aquí y no nos fuimos, no nos hemos ido y lo que sea, porque como quieras iban a ir, ¿sí? No nada más tiene sentido. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para hacer algo? ¿Sí? O sea, vamos a ver aquí, ahorita vamos a llegar al siguiente punto. Lo que quiero que veas es, cuando dice, estamos aquí, Pablo sabe lo que él tiene, sabe lo que trae, ¿sí? O sea, ¿cuánta gente en el mundo no se está perdiendo el día de hoy? ¿Cuánta gente en el mundo no está destrozada el día de hoy, desesperada el día de hoy? Y la iglesia tiene que ser un grupo de gente que representa a Dios sobre la tierra, no por las estrategias humanas o por el intelecto del hombre, sino por un poder sobrenatural por medio del Espíritu Santo que fluye en nosotros, que podemos dar palabras que le quitan la soga del cuello a un suicida, o que le traen esperanza a una persona desesperada, o que borran las huellas que ha dejado la frustración o las torturas antiguas, y poder cambiar el pensamiento al grado de que cambie la forma de pensar de las personas. Pero hay en ti el poder, como dice Pablo, aquí estamos nosotros, iglesia, nuevo pacto, aquí estamos nosotros. Y hay mucha gente allá afuera que el día de hoy quizás está con una pistola aquí, o está con una soga acá, o figurativamente están pensando simple y sencillamente que están perdidos, y tenemos que hacer algo al respecto, porque Dios nos llamó a esto. Entonces es impresionante que Pablo, en vez de decir, córranle, ¿sí?, de pronto está preocupado por el carcelero, porque es una persona que está en gran necesidad, ¿sí? Y en su corazón hay una pasión por cumplir con el propósito de Dios, y Dios amó al mundo, amó al carcelero, al que te persigue el día de hoy, al que te injuria el día de hoy, a los que están en contra de los cristianos el día de hoy, a los que están aplicando leyes equivocadas el día de hoy. Tenemos que orar por ellos, tenemos que bendecir a ellos, y al que nos permite tenemos que ir y tocarlos y llevarles una palabra de dirección o de corrección o de esperanza o lo que sea, y que conozcan a Cristo, único Dios verdadero. Amén. Entonces, número 3 y último punto, y vamos a terminar, es: necesitas acercarte a Jesús. O sea, no se puede ser libre y volar sin cadenas si no te acercas a Jesús. Necesitas acercarte a Jesús.
Esto es algo maravilloso, porque la respuesta del carcelero, cuando él corre, cuando dice, no se han ido y todo lo que tú quieras, dice que se postra a los pies y voltea, nomás imagínate, ¿sí? Y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Es algo lo que puede generar la presencia de Dios en un lugar. Cuando alguien se acerca a Jesús, genera eso. Hay que reconocer que Jesucristo es tu socorro. Lo que leíamos ahorita del 28, lo que clama Pablo a gran voz, y luego lo que viene a responder, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto es algo, Pablo y Silas hicieron lo que hicieron, o la respuesta de ellos, o todo lo que estaba pasando, hizo que una persona perdida, que atacaba, que tenía con gran seguridad, como le dijeron a los cristianos, ¿sí? Ahora está clamando por una salvación. Pero a veces podemos estar aquí como el carcelero. A veces podemos estar aquí como el carcelero, frustrados y abatidos porque las cosas no son como quisiéramos. O en tu casa, de repente haces un berrinche de esos fuertes, o hay algo que no te gusta, ¿sí? Porque hay cosas que no nos gustan. O suceden situaciones difíciles, una mala noticia, ¿sí? Pero entonces viene pensamiento de derrota, de frustración, lo que sea, pero tendría que ver en nosotros un conocimiento como cristianos de que yo ya sé lo que tengo que hacer para ser salvo. No solamente salvo del pecado y recibir la gracia para caminar y recibir mi salvación. No, salvo de todo yugo, de toda opresión, de toda situación que me quiere robar mi libertad. Entonces, estamos todos nosotros entendidos que tenemos una armadura de parte de Dios para avanzar ante cualquier situación, ante cualquier enemigo. O sea, no tenemos por qué detenernos y bajar la guardia ante nada. Entonces, tenemos que reconocer que Cristo es el Todopoderoso. El 31 al 34 dice, ellos dijeron, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Fíjate bien. Le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿sí? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él y todos los suyos, y levantándose a su casa, llevándolos a su casa, les puso en la mesa, y se regocijó con todos su casa de haber creído en Dios, ¿sí? Todo eso sucede cuando te acercas a Dios, empiezas a reconocer que ahí está todo el poder de Dios. Cuando nos acercamos a Jesús, muchas cosas suceden. Fíjate bien, y tenemos que ser un canal de esta verdad. Hay salvación. Él pregunta y dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Si le hubieran preguntado a sus amigos de las celdas, no le hubieran dicho nada. Si le hubieran preguntado a los gentiles, a alguien que no hubiera conocido el Evangelio, no hubiera habido respuesta. Pero cuando le está preguntando a alguien que está lleno en libertad, lleno del Espíritu, y que él está viendo lo que sucede, entonces está preguntándole a la persona correcta. Qué bendición es que el mundo que hoy dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Más que encontrarse con veladoras, imágenes y un montón de charlatanería y todo lo que se abre en los medios de comunicación para exhibir, la iglesia fuera una voz fuerte, cuando menos en nuestro pequeño nicho de oportunidad, con nuestra familia, con nuestro vecino, lo que sea, y decir, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tenemos que llevar ese mensaje nosotros. No lo va a llevar el presidente o el gobernador o el alcalde o los diputados o el Congreso, lo tienes que llevar tú. Lo tenemos que llevar nosotros. Nos dio una libertad Dios para hacer eso. Tenemos la libertad para predicar el Evangelio. Y la bendición cuando te acercas a Jesús no solamente es para nosotros, también es para tu casa. Serás salvo tú y tu casa, le dice. Esa es una gran bendición. Hay liberación y provisión, se afectan todos, fíjate bien, porque dice la palabra de Dios que entonces este hombre, ¿sí?, había visto primero las cadenas se rompieron y fueron quitadas. Vino un terremoto y pum, todo, se abrieron las celdas y todo. Hubo una libertad tremenda por esa llenura del Espíritu de Dios. Luego viene y les lava sus heridas, ¿sí? Haz de cuenta que ellos se dejan querer, pero es Dios el que está moviendo todo. Empiezan a lavarle sus heridas y luego los pone en su mesa.
Los lleva a su casa, los pone en su mesa y empieza a regocijarse juntamente con ellos. Algo sorprendente. Cristo se manifestó en medio de la oscuridad, de la humedad de la cárcel, de un lugar tan desagradable como eso, mediante un terremoto. Rompió las cadenas, abrió las puertas, trajo salvación al carcelero, hizo toda una obra maravillosa solamente porque estaba fluyendo Dios, porque no había quien le dijera no hagas esto, porque Dios era el que estaba acaparando toda la atención, ¿sí? Y entonces está obrando por el que está deprimido, por el que está así, por el que está encarcelado, por el otro, y todos juntos ven la gloria de Dios. Que ese es el corazón de Dios para ti y para mí. Voy a concluir con esto. La voluntad de Dios es nuestra salvación. Él quiere que todo el mundo se salve. Si entre nosotros hay alguien que nunca haya recibido a Cristo en su corazón, ¿sí?, pues no tiene la salvación. Pero gracias a Dios que no cuesta ni nada, es gratuita, es para todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Cómo le hago para ser salvo? ¿Cómo le hago para que mi nombre esté escrito en los cielos? ¿Cómo le hago para que cuando muera tenga la seguridad de irme al cielo? ¿Cómo le hago para que mi vida vaya a ser eterna delante de Dios y vivir con libertad y con todas las promesas que vienen en la palabra de Dios? ¿Cómo le hago? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La bendición no nomás es para ti, ¿sí? Va a ser para ti y para los tuyos también. Porque va a entrar una luz y va a entrar una miel y va a entrar un aceite de una unción del Espíritu Santo que va a impactar tu vida y la va a regenerar y la va a renovar. Y muchos, aunque ya lo hemos tenido, tenemos que renovarlo y tenemos que dejarlo encender y recibir la palabra que Pablo le da a Timoteo cuando le dice: ¿sabes qué? Te estoy diciendo y te lo vuelvo a decir, que avives el fuego que te fue dado por la imposición de las manos, ¿sí? Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? Entonces, algunos tenemos que encendernos realmente así y buscar a Dios con esa intensidad. La voluntad de Dios es nuestra salvación, también es nuestra libertad. Dios no nos quiere esclavos, no nos quiere estresados, no nos quiere todos abatidos, no nos quiere todos tristes, no nos quiere todos desanimados, no nos quiere así, ¿sí? No se trata de fanatismo, de que mañana te levantes, es que ya, no, mi hermano, en la adoración se disipa la lamentación. Es en la conexión con Dios que fluye natural por el Espíritu el gozo de Dios. No es lavarte el coco para que salgas de aquí actuando, porque entonces en 15 días vas a volver a estar peor, ¿sí? Tiene que ser la obra de Dios en tu vida. Tiene que ser por acercarte a Jesús, por rendirte a Él, por probarle a Él, por deleitarte con Él. Es el tiempo de hacerlo. Es el tiempo de cambiar y de verdaderamente llenarnos de parte de Él. Es que nuestra familia sea salva. Por eso dice tú y tu casa. Si no estén interesados por tu familia y tus familiares, no lo hubiera dicho así. Pero hay gente que está ya puesta para que nosotros seamos la herramienta que Dios va a usar para que sean salvos. Entonces, si te acercas a Él, muchas cosas gloriosas van a ocurrir. Siempre que nos acercamos a Dios, siempre ocurre cosas maravillosas, ¿sí? Es que no me puedo acercar, como decía en el inicio, en mi introducción de la predicación, pues porque me siento indigno, porque me siento no apto, porque me siento cansado, porque me siento abatido, porque me han herido, lo que tú quieras. Precisamente esa es tu necesidad, pero también es tu oportunidad de ver la gloria de Dios. Tus más grandes problemas son tu gran oportunidad. Tus más grandes conflictos, tus más grandes heridas, son ahí donde puedes ver la mano poderosa de Dios amándote, ¿sí? En el pozo de la desesperación es donde puedes sentir la mano preciosa que te levanta y te saca. Es donde puedes escuchar la voz de Dios diciéndote: al que cree todo lo es posible, hijito. Yo estoy contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Soy tu pastor y nada te faltará. Puedes habitar bajo las sombras de mi poder y de mi mano poderosa. Camina conmigo y vas a ver los mares que se abren y lo que sea. Dios estará contigo siempre. Pero es necesario, iglesia, nuevo pacto, que te enciendas en Él, que verdaderamente creas en Él y que tengas cuidado, porque de pronto
Aquí la Biblia dice que la letra mata, ¿sí? La mucha letra mata. Y los grandes sabios no pueden entender a Dios, porque no se trata de algo intelectual, se trata de algo celestial. Se trata de algo que está en el corazón de Dios, no en la mente del hombre. No se trata de ciencia, se trata del Espíritu, se trata de las cosas celestiales de Dios, que finalmente toman gobierno sobre todo lo demás. No quiere decir que ahora no vas a hablar, sino que pues vas a hablar en otra lengua, o que vas a hacer las cosas de una manera completamente contraria como el mundo las hace. Bueno, si con lo que te están diciendo que hagas es pecado, sí lo harás diferente. Pero lo que se trata es que Dios gobierna en tu corazón. Si tú quieres vivir en libertad y sin cadenas, ¿sí? Y yo sé que lo quieres, porque yo también lo quiero. Es algo que todo el hombre desea, vivir en libertad y sin cadenas. La fuente de esa oportunidad está en las manos de Dios, y está para ti en todo momento, y no solamente para ti. Él quiere que tú recibas para que des de gracia lo que has recibido de gracia. Dios quiere que tú seas investido para investir a otros, seas discipulado para discipular, seas enseñado para enseñar, seas sanado para sanar, recibas alimento para alimentar. Dios quiere que conozcas una verdad para llevar una verdad, que recibas el Evangelio para llevar el Evangelio. No te quedes con las cosas que Dios te da nada más a ti. Siempre hay oportunidad de servir. Pero ¿quién pudiera servir si está en su corazón dañado? ¿Quién pudiera servir con libertad si hoy su corazón está abatido? ¿Quién pudiera hacerlo? ¿Sí? Lo primero que Dios quiere hacer es llevarnos precisamente a esa condición de libertad, donde la mente me puede decir lo que sea, como dice el canto. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti, Señor. Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Pero es que, Señor, tú no conoces mi verdad. ¿Y cuál es tu verdad? Pues que estoy cansado, abatido, herido, que he pasado por cosas en mi vida muy complicadas. No las conoces, pastor. Quizás yo no las conozco, pero Dios sí las conoce. Pero esa no es tu verdad, esa es tu realidad, es solamente tu realidad. Pero Dios te quiere mostrar la verdad, ¿sí? Que Él abre brechas donde no hay, que Él abre caminos donde no hay, que Él abre puertas que el hombre no puede abrir, y Él cierra puertas que el hombre no puede cerrar. Las angustias del pasado pueden quedar en el pasado, las heridas también, y las oportunidades que Dios tiene para ti, pues es menester tuyo, es una responsabilidad tuya delante de Dios, decirle al Señor, ok, me rindo, Padre, aquí estoy delante de ti y yo quiero caminar contigo, ¿sí? No importa quién seas tú, lo que tengas o no tengas, lo único que me importa es que Dios está detrás de ti. Dios está detrás de ti para amarte, para consolarte, para levantarte, ¿sí? Para poner sus manos sobre tu vida en todo, en cualquier circunstancia, lo que sea, y que nada frene lo que Dios quiere hacer contigo. Voy a orar en este momento, quiero orar, terminar orando y invitarte también. Pocas veces lo hacemos así, pero yo quiero invitarte, ahorita que estamos escuchando un canto, a que oremos juntos por esto. Vamos a estar aquí al frente, los músicos, por favor. Y meditemos en esto, ¿sí? Que no se te escapen las oportunidades de parte de Dios. Hay veces que hay retos que tienes que dices tú, wow, como que quiero hacerlo, pero no lo hago. Eres de aquellos que dicen, me gustaría hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y si te acuerdas de las cosas que has dicho en los últimos 15 años, a lo mejor te asustarías de todo lo que has querido hacer y todos los sueños que has tenido. Pero ¿cuántos has hecho? ¿Sí? ¿Cuántos has podido hacer? La cosa es que seas una persona llena de Dios que dice, voy, hago y hago, ¿sí? Y que sientas el respaldo de Dios, que es el que genera esa seguridad de poder hablarle al carcelero y decir, no te preocupes, no te mates, o sea, ¿sí? Es el que genera la seguridad también de venir y decir, ¿sabes qué? Yo los invito a mi casa y les lavo las heridas, porque ya el carcelero convertido se convierte en un instrumento en las manos de Dios, aún para la iglesia y para quien sea. Entonces, esos es el plan de Dios para ti y para mí también, y para nosotros como iglesia.
que nosotros podamos recibir de Él, llenar nuestros cántaros de tal manera que tengamos agua para dar con liberalidad a aquellos que lo necesitan, que podamos guiar a otros también. Pero primero tienes que recibir tú, tienes que estar libre tú, tienes que entender que si estás en la cárcel, si estás donde estés donde estés, sea a través de un terremoto, sea a través de lo que sea, las cadenas se caen y las puertas se abren. Y después, aunque estás en un capítulo complicado, va a llegar un momento que va a cambiar el capítulo de bendición, ¿sí? No te vas a quedar ahí siempre, no siempre estarás en la cárcel, ¿sí? Pero puedes vivir afuera desde ahorita, ¿sí? Pablo y Silas estaban fuera de la cárcel desde antes de salir, ya estaban cantando himnos, ¿sí? Dicen que hay gente que está en la cárcel, se asoma por la ventana y algunos ven hacia el patio y dicen, wow, aunque estemos jugando fútbol, estamos todos aquí prisioneros y estamos esclavos a causa de lo que hemos hecho. Pero hay quienes voltean a ver al cielo y ven que no tiene límites y se deleitan de las maravillas de Dios, viendo y sintiendo algo de esperanza en sus corazones y empiezan a volar y a verse afuera, sin estar viendo lo que está pasando adentro, sino lo que está pasando allá, en los cielos, donde Dios quiere que caminemos. Por eso dice que no hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Vamos a orar. Vamos a orar que Dios obre en nuestro corazón y que aún en medio de la adversidad, en medio de las tentaciones, que a veces son duras de vencer, el hablar como debo de hablar, pensar como debo de pensar, decidir como debo de decidir, sin pecado, el huir del pecado, el mantenerme en santidad, puede ser una lucha para muchos de nosotros, pero Dios está dispuesto. La carne puede ser débil, pero el Espíritu está dispuesto, Él está deseoso, dice que nos anhela celosamente. Dios quiere llenarte de su Santo Espíritu para que puedas tener un gobierno de Dios sobre todas las demás cosas que tú estás viviendo. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por este día, por nuestras vidas. Tú eres glorioso, Señor, y eres hermoso, y no hay nadie como tú, Señor. El día de hoy, Señor, ¿cuántos de nosotros pudiéramos estar viviendo, Padre, pero faltos de esa libertad, sin cadenas, Señor, no esclavizados por nuestras agendas, ni por nuestras rutinas, ni por nuestro pasado, ni por cuestiones adversas, sino gobernados por ti, Señor, que nos llevas a volar como las águilas, Padre, para poder correr sin cansarnos y caminar sin desmayar. Tu palabra dice que los que esperan en ti tienen otro tipo de fuerzas, Padre. Son fuerzas nuevas que vienen del cielo, Señor, y son las que nosotros todos deseamos, bendito Rey. Señor, a veces hay gente con necesidad y queremos, Señor, aprovechar este día para pedirte que tú toques sus vidas y sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor. Hay alguien entre nosotros con necesidad para orar por ti este día. Hay alguien que tenga necesidad. Queremos orar por ti este día antes de que te vayas. Orar por ti y por tu casa, como